injusticia y la inseguridad ha invadido la colonia Santa Lucía, donde humildes productores, trabajadores, mujeres y niños han sido atropellados en su dignidad y en sus derechos. Fueron golpeados, menoscabados, tratados como delincuentes por los policías que, cumpliendo órdenes de más arriba, procedieron al desalojo de las familias que por años han puesto todo de sus vidas y sacrificio para lograr progresar y convertir aquel campo despoblado y selvático en una zona habitable y desarrollada. Tristemente, los productores de esta zona han sido atropellados vilmente por los estamentos del Estado, que no buscan otra cosa que proteger intereses personales y no el interés del pueblo. No se tuvieron en cuenta argumentaciones, documentos, títulos de propiedad. Solo se avasalló, como se avasalla a los delincuentes, porque así fueron tratados como delincuentes, a pesar de que todos han demostrado que han cumplido con los requerimientos legales que el mismo Estado ha puesto como marco obligatorio. Con esto se demuestra que la honestidad, el cumplir con las obligaciones tributarias y pagar el costo de las tierras no son suficientes para el gobierno, que prefiere quedar bien con algunos pocos ricos y poderosos que salvar la integridad y dar seguridad a todo un pueblo. Esta es la triste realidad. Mujeres y niños golpeados, traumados violentamente por los efectivos policiales que ingresaron con prepotencia y con todo el deseo de lesionar y atropellar los derechos de humildes pobladores, que a pesar de no oponerse al desalojo, fueron tirados como animales por los uniformados. Los ciudadanos paraguayos de la colonia Santa Lucía, distrito de Itacurú, piden justicia y seguridad ante el desalojo que el INDER puso en práctica, al no saber cómo solucionar la reubicación de sin tierras que ocuparon las tierras que pertenecerían a Lucas Favero, en la zona de Ñacundaú. Esta situación no es sencilla, debido a que mucha publicidad y mala información involucra a unas 180 familias que viven en el lugar. Algunos desde hace más de 40 años, quienes lamentablemente no saben qué sucederá el día de mañana con sus posesiones y sus tierras. Esta lamentable realidad atenta contra todo derecho legítimo de los pobladores, que como cualquier otro ciudadano paraguayo, tiene la garantía legal de contar con un pedazo de tierra donde vivir y desarrollarse como persona, tal como se establece en la misma Constitución Nacional de nuestro país, que reza: todo paraguayo tiene derecho a tener un trozo de tierra donde pueda vivir con dignidad. Ante esta problemática, es bueno que la opinión pública, los medios de comunicación y los ciudadanos conozcan la verdadera historia de la colonia Santa Lucía, donde humildes familias procuran sobresalir día a día, trabajando unidos como vecinos para abrir caminos, construir puentes, escuelas y otras necesidades que nunca el gobierno se interesó en ofrecerles. Se habla que todos los moradores de la zona son brasileros, o la expresión brasiguayos. Esta es la primera mentira propagada por el INDER, porque la mayoría de las familias son paraguayas y algunos son hijos de brasileros, casados con paraguayos, pero inscriptos en el registro civil de las personas con nacionalidad paraguaya. Estos colonos trabajan, aportan, pagan sus impuestos y construyen mejoras constantemente para la comunidad, que ahora, gracias al esfuerzo de estos trabajadores, es un pueblito floreciente y no como una zona despoblada sin arraigo, como pretende hacer creer las autoridades del INDER a la opinión pública. El INDER, sin contemplaciones, solo para justificar su ineficiencia, pretende crear un problema para dar solución a otro, que es el caso de los carperos de Ñacundaú, donde cabe decir también, los ciudadanos paraguayos están reclamando su justo derecho. Por eso es propicia la ocasión para exponer nuestra solidaridad con estos hermanos paraguayos y reprobamos la actitud del INDER, que pretende enfrentar a paraguayos entre sí, que es aberrante y poco diplomático para una institución del Estado que debería garantizar la paz y la seguridad en el campo.
Arraigo y progreso es lo que abundan en la colonia Santa Lucía. O si no, ¿cómo se explica? Caminos abiertos, puentes, escuelas y trabajo constante que en pocos años han significado un gran y valioso aporte económico para las cooperativas y comercios de la región. El INDER, con intenciones no claras, pretende desalojar a los antiguos moradores con la excusa que no son beneficiarios de la reforma agraria, que no cultivan tierra porque cultivan soja, porque no son paraguayos o con la excusa de que supuestamente no cuentan con el título. Todo esto es mentira, porque en el lugar se observan a paraguayos que trabajan, que cultivan la tierra, con hijos nacidos en el lugar y que crecen en el lugar. No existe justificación alguna para lo que el INDER quiere implementar. Todo esto es un atropello a los derechos humanos, porque no es justo despojar a paraguayos humildes y trabajadores de sus tierras para reubicar a otros en su lugar. Generaría un nuevo grupo de sin tierras, pobreza y por qué no pensar posibles franjas de pobrezas y delincuencia. Porque todos los paraguayos en el lugar han pagado por sus tierras y se cuenta con los documentos que demuestran y certifican el pago. Porque todos son beneficiarios de la reforma agraria, dedicados a la agricultura, la ganadería, y son familias que buscan aprovechar los máximos para poder salir adelante de manera honrada, sin robar a nadie, solo con el sacrificio de sol a sol. Lamentablemente, los colonos, que antes vivían pendiente de sus trabajos, de sus quehaceres como productores, hoy deben preocuparse por no ser avasallados en sus derechos, siendo atropellados por los mismos efectivos militares y policiales que ingresan en la propiedad llevando gallinas y todo lo que se les ocurra, con la venia de una institución del Estado, el INDER, que ha dado autorización a estos hechos de vandalismo y anarquía total, atentando contra los derechos humanos. Santa Lucía actualmente es lugar de miedo, zozobra, inestabilidad, de peligro, provocado por el INDER, que no respeta derechos y lanza a órganos dependientes del Estado, policías y militares, para desatar el infierno en una colonia que era próspera y con visión de futuro. Cuando el INDER habla de la falta de arraigo, de progreso, no puede estar más lejos de la realidad, evidentemente porque solo le interesa proteger sus intereses y de terceros, atentando en contra de los más humildes, de hombres y mujeres trabajadores, de niños y niñas que esperan un mañana mejor. El mismo director de la Unidad de Salud de Santa Lucía, Dr. Miguel Aquino, afirma que tiene registrado en la zona a más de 2.500 personas, lo que no hubiese sido posible si no existía arraigo definitivo en el lugar. En Santa Lucía tenemos aproximadamente 2.500 habitantes que constituyen alrededor de 500 familias. Nuestras actividades fundamentales están basadas en la prevención de las enfermedades prevalentes, hipertensión, diabetes. Quienes fueron detenidos fueron de la violencia policial. Un nuevo incidente violento se registró en la zona de Santa Lucía y Taquerí, donde están asentados por el INDER los carperas de Peña Cundavé. Según los datos, un grupo de colonos fue reprimido por agentes policiales. Igualmente, 12 personas fueron detenidas, mientras que los afectados denunciaron que varias mujeres y niños quedaron heridos, siendo trasladados a centros especiales. Ahí vino uniformado, corriendo con lata, batendo y bala de borracha y atirando sobre la criatura que anda más despacio, ¿verdad? Entonces uno le dejó un pescuezo así, grueso, y otro en la mano, no sé si rompió mucho, porque la hora su papá envió una camiseta. Y ahí los coches pegaron, levaron para el hospital. Y ahí un coche que iba pasando por la ruta, que no tenía nada a ver con la historia también, le metieron bala de borracha para el piso, se rompió todo el vidrio, hacia la puerta, y atiraron también a la criatura que está dentro del auto, también ya le llevó para el hospital. Y ahí nosotros cubrimos toda la entrada, otra vez vinimos para, ahí tiene que, sobre la ruta, la pobre un bote que el señor tiene pico, y dice el señor que el pico no lo va a molestar. Y ahí de entrar atrás de nosotros, le agarraron nosotros con ese cacetete y con una escopeta, y ya llamaron nosotros llorando.
Eu penso que se tirando de fatura esse rapaz, ele tinha 17 anos. Los oficiales reforzaron la seguridad de la zona donde se encuentran los asentamientos de los guerreros.